Bueno, amados, vamos a leer la palabra del Señor. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 20. Amén. Y dice así la palabra del Señor con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos, saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y amén. Amén por el amén que está escrito. Y amén por el énfasis que debemos decir nosotros cuando leemos la palabra. Amén, que quiere decir así sea, así se haga, así es. Amén. El mensaje de este día tiene como título Fe en Movimiento. Ya usted lo debería saber porque lo colocamos allí en el estado de la iglesia. Fe en movimiento. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra y el honor por tus muchas bondades, porque eres bueno, Señor. Eres digno de toda la gloria. Eres digno del poder, digno de ser reconocido, digno de ser engrandecido, Señor amado, y en este día preparamos nuestro corazón. Yo quiero que oremos con una intensidad, hermano, y con una intención delante de Dios. Porque nos reunimos para glorificar a Dios. Nos reunimos para adorarle y para recibir de Él, para recibir de su poder, de su gracia. Y vamos a orar pidiéndole al Señor entendimiento, pidiéndole al Señor dirección, pidiéndole al Señor instrucción, pidiéndole al Señor deseo, gana, buena disposición para hacer su obra, para hacer su obra. Sea bendito el nombre de Cristo, sea bendito el nombre del Señor. Amén, dale un aplauso al Señor, porque Él se merece. Dale el aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Amén. Y yo le voy a pedir a algún diácono que me pongan algo de agua ahí, agua nueva. Gloria al Señor. Fe en movimiento. Y antes que nada quiero que sepan, en términos de varias cosas, primero que este mensaje viene siendo como una extensión del mensaje de la semana pasada. ¿Cómo se llamó el mensaje de la semana pasada? Ya ni me acuerdo, dijo. ¿Cómo se llamó el mensaje de la semana pasada? Un llamado muy personal, donde hacía un énfasis claro de que el llamado de Dios para cada persona, que consiste en tres cosas, en tres llamados: un llamado a la salvación, un llamado a servir a Dios y un llamado a la santidad. Pero en términos de lo que es el llamado del servicio, Dios nos llamó no solo a salvarnos, sino que nos ha permitido estar mucho tiempo como pueblo de Dios acá en esta tierra, en este planeta, en este mundo, para que hagamos su obra. Amén. Para que hagamos su obra. Y este mensaje tiene como finalidad servir también, o sea que quiero que lo sepan, tiene la finalidad de servir como instrucción, instructivo para la visión de la iglesia, de esta congregación específicamente me refiero. Nosotros como congregación debemos entender para que Dios como iglesia nos ha constituido, para que Dios permite que seamos una congregación. Y el propósito es servir a Dios, pero con una fe dinámica, con una fe que se mueva. Amén. Por eso el mensaje
una fe en movimiento, porque nosotros no debemos ser iglesia, ser creyente en Dios, tener una verdad tan grande como la verdad de Dios, la palabra de Dios, una palabra que es viva y una palabra que es eficaz, como que si estuviésemos muertos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Como que si estuviésemos estáticos. Tenemos los instrumentos en la mano o a la mano. Tenemos las capacidades y las habilidades. Es como una persona que, no sé, vamos a suponer, se graduó de médico, se graduó de abogado, pero pensemos en alguien que se graduó médico y necesita instrumentos, un odontólogo, y tiene el taladrito, y tiene las pinzas, y tiene todo el equipamiento, pero no saca ni una muela. ¿Cuánto alaban al Señor? Tiene todos los instrumentos, pero no ejerce. A eso es lo que se llama una fe estática, una fe que se queda, una fe que no actúa. Y así es equivalente una iglesia que teniendo la palabra, que teniendo al Espíritu de Dios, que teniendo todas las oportunidades y las posibilidades, la iglesia se queda estática. A eso va el mensaje. Y quiero despertar, como dijo el apóstol Pedro, tu limpio entendimiento, iglesia. Amén. Sin ánimo de abusar de la individualidad de la persona, de las necesidades, de nuestras realidades humanas, sin ánimo de menospreciar eso, ni colocarlo como que si no fuesen prioridades de nuestras vidas. Hay una prioridad en nuestras vidas también que se llama servir a Dios. Y cuando hablamos de la fe, estamos hablando de algo muy dinámico. Nos referimos de algo que es muy polifacético. Es decir, cuando hablamos de la fe, cuando en la Biblia se habla de fe, tenga fe. ¿Cuántos tienen fe? El cristiano debe tener fe. Cuando usamos esas expresiones, no siempre nos estamos refiriendo a lo mismo. Porque cuando decimos predicar la fe, es predicar el Evangelio. O cuando en la Biblia decimos hay que andar en fe, es que hay que andar conforme a la palabra de Dios. O la fe se refiere específicamente a lo que creemos, o se refiere a la fuerza, al impulso interior que nos lleva a orar y a clamar a Dios en medio de una necesidad. La fe es lo que nos acerca en oración a Dios. Amén. Se requiere fe para orar. Se requiere mucha fe y mucha actitud interna y mucha fuerza interna para permanecer tiempo a solas con Dios en oración, de saber que Dios nos está escuchando, que Dios nos oye. Para eso se refiere fe, y a eso nos referimos cuando hablamos de fe. También la fe es el enfoque doctrinal. Por ejemplo, ¿cómo es tu fe? ¿En qué crees tú? Bueno, yo creo en la forma reformada, o yo creo en el arminianismo, o yo soy más desde el punto de vista metodista. O sea, desde la perspectiva doctrinal, a eso también le llamamos fe. O también le llamamos fe a la esperanza eterna. Amén. A eso también cuando se dice que el cristiano debe mantener la esperanza. Sin embargo, en este mensaje yo no me voy a referir a nada de eso. En este mensaje no me voy a referir a nada que tenga que ver netamente con la salvación ni con lo que creemos, sino más bien la fe como una actitud, como hijo de Dios, la fe que es dinámica, la fe que nos pone en movimiento, la fe que si no está en movimiento se muere.
cuando alaban al Señor. Quiero hablar acerca de la actitud proactiva que debe tener una persona cuando dice que cree algo, cuando dice que espera algo, cuando dice que vive para algo, pero lo hace, lo practica o no lo practica. Hemos sido llamados para hacer la obra de Dios. ¿Cuántos han entendido eso? Amén. Vuelvo a hacer la pregunta. Dios nos ha llamado, nos ha constituido para hacer su obra. Ahora, ¿cuál es la obra de Dios por aquí? Trabajar para Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Bueno, ya digo, trabajar para Dios. No fue que ella se equivocó. Ella opinó. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Predicar el evangelio, dice la hermana. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que la gente conozca a Cristo. Juan 6:29. Apréndase ese versículo. Y esta es la obra de Dios. Juan 6:29. Que te conozcan a ti. A ver. Que creáis en aquel al que Él ha enviado. Amén. Esa es la obra de Dios. Uno le hace esta pregunta a cualquier cristiano, pastor o persona que tenga título, profeta, apóstol, enviado, misionero. Uno le hace una pregunta a una persona, a un cristiano, de cualquier nivel en la obra de Dios, de nivel de compromiso. ¿Cuál es la obra de Dios? Y bueno, la obra de Dios es hacer lo que Dios me ha llamado, hacer la visión de Dios. Y a veces a la visión de Dios le llamamos a cualquier ocurrencia que a nosotros se nos viene a la mente. Oramos, nos levantamos con las ganas de hacer algo y a eso le llamamos la obra de Dios. No es así. La obra de Dios, el plan de Dios. Yo hablaba en este día con el hermano Orlando y voy a aprovechar de meter esto acá. Tuve una conversación. El negocio de Dios. ¿Cuál es el negocio de Dios? Si el trabajo de la iglesia, hablemos de la iglesia a nivel mundial, la iglesia es todo aquel que ha creído en Jesucristo, que ha sido lavado por la sangre de Jesús. Esa es la iglesia. Las congregaciones es otra cosa. ¿Amén? Las congregaciones es un grupo o son grupos de personas que se reúnen en un punto local. Diversas personas, creyentes y no creyentes, toda persona que participe en una vida congregacional, eso es una congregación y hasta tiene un nombre, la Iglesia Evangélica Pentecostal en Maús. Sin embargo, no todos son de la Iglesia de Cristo. Amén. Así que la Iglesia de Cristo es lo que ha sido redimido por la sangre de Jesús. Amén, ¿estamos claros en eso? Ahora, llevémoslo a esta escala. La iglesia de Dios, la iglesia es como una fábrica y fabrica algo. Vamos a poner un ejemplo en su obra, en su trabajo. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el negocio de Dios? Esa, la salvación de las almas. Amén. O sea, la obra de Dios no es hacer templos. La obra de Dios no es hacer conciertos. La obra de Dios no es simplemente repartir comida. La obra de Dios no es vestir gente. La obra de Dios no es hacer cenas navideñas. La obra de Dios no es celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre en la iglesia. La obra de Dios no es hacer cultos. Amén.
La obra de Dios es la salvación de las almas. Que la gente cree en Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! La iglesia debe entender cuál es la obra de Dios. ¿Para qué Dios nos ha constituido como iglesia? Para hacer su obra, para hacer su negocio. Su negocio no son los diezmos y las ofrendas. Su negocio es la salvación de almas. En primera instancia. Y el apóstol Pablo le añade en Colosenses que la obra de Dios en primera instancia consiste en que la gente conozca a Jesucristo, que crean en Jesús. Lo segundo que dice el apóstol Pablo está en Colosenses 1, 28 y 29. A quien anunciamos, está hablando de que anunciamos a Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, a todo ser humano, y enseñando a todo hombre, a toda persona, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfeccionar la vida de las personas. Es presentarle a Cristo y después que la persona creyó, ahora dedicarse a la persona para perfeccionarlos en la fe. Amén. Para que tengan una fe real, que crean en el Dios verdadero y que tengan una transformación de vida por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Un cambio, una transformación, un entendimiento total y puedan tener una fe que se mueva, una fe que sea dinámica, una fe que lo conecte a Dios, una fe que le funcione, una fe que tenga sentido, una fe que le haga distinto, una fe que le haga sentir que es nueva criatura. Amén, hermano. Una persona que sea distinta. Entonces el apóstol Pablo dice, para lo cual trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo entendió esto, y esto hacía que su fe siempre estuviese en movimiento, que su fe no fuese estática, que su fe no estuviese como el sedimento en el agua. Como cuando el agua está revuelta y entonces se va quedando quietica y entonces va quedando el sedimento abajo y arriba queda todo el agua clarita, pero todo el sedimento está ahí abajo. Para que no pensemos en el agua, pensemos en un jugo. Usted agarre el jugo, un jugo cualquiera que haga y lo deja allí reposadito, cuando menos acuerda, todo lo demás queda asentadito abajo, jugo de guayaba por decir algo, y todo queda arriba. O sea, lo que quiere decir que toda la esencia, todo lo que se extrae de la pulpa de la fruta termina quedando abajo, asentado, como dice. Entonces así pasa con nosotros. Nuestra fe como que comienza a asentarse. Todo lo que sabemos, todo lo que comprendemos, todo lo que sabemos comienza a asentarse. Y queda el agua así como si nada. Entonces, ¿de qué sirve tomarse un jugo donde todo lo demás quede abajo? Usted sabe tomar un juguito de guayaba, pero hace rato que lo tiene allí, entonces todo quedó asentado, toda la pulpa estaba ahí, y usted se toma solo lo de arriba. ¿De qué le sirve? Dígame, de nada, para que la gente no piense que aquí no hay nadie. Amén. Y no estoy predicando a nadie. Sea bendito el nombre del Señor. O sea, ¿de qué sirve tomarse algo que esté allí? No, la fe del cristiano tiene que ser dinámica, tiene que estar en constante movimiento. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo se apareció, por ejemplo, cuando comenzamos el servicio esta mañana, yo leí ahí Marcos 16,
todo el capítulo donde habla de la resurrección. Estas mujeres van tempranito a ungir el cuerpo del Señor con especia aromática, porque por el tema de la Pascua del día anterior no le daba tiempo a embalsamar, porque era día de reposo. Inmediatamente que el Señor muere, ese día, antes del día de reposo, no le dio tiempo de embalsamar el cuerpo, y luego van el primer día de la semana, al pasar el día de reposo, a embalsamar el cuerpo. Pero se dan cuenta que no está allí. El ángel le dice: váyanse porque él va delante de ustedes hacia Galilea. Y cuando usted va leyendo, es toda una trama muy dinámica, un movimiento, el Señor moviéndose, el Señor actuando en la vida de los apóstoles y de los discípulos, y Pedro y Juan buscando también allí el cuerpo, y después yéndose de Jerusalén a Galilea. Todo un movimiento. El Señor se le aparece a estos, se le apareció, y ellos no creían. Y dice la Biblia que el Señor les reprochó la incredulidad. Les reprochó que fuesen incrédulos. Les reprochó el hecho de que por 3 años Él les habló muchas veces que eso iba a pasar, pero parece que se les había diluido el entendimiento. Lo que el Señor les había dicho, lo habían olvidado, no le hacían caso. No entendían, no creían, no se activaban. Luego el Señor dice en la Biblia que se les aparece. ¿Durante cuántos días? Durante 40 días. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, mostrándole pruebas indubitables. Metan la mano aquí, toquen por aquí, vamos a comer, soy yo. Mostrándole pruebas, explicándole cosas por las Escrituras, hablándoles. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la intención? Moverles la fe, moverles el jugo, amén, moverles el agua, moverles el corazón, moverles la vida, para que no fuesen personas que solo pensaran que Dios vino a salvarme. Vino más que a eso, aunque eso es lo más grande. La salvación de nuestra alma, si es lo único que tenemos, es suficiente. Sin embargo, el Señor nos da palabra. El Señor pone en nosotros una palabra poderosa. No solo para que pensemos en la cama, pensemos en el trabajo, soy salvo, sino para que seamos proactivos y tengamos una fe, tengamos palabras que nos impulsen a ir, a hacer, a movernos, a tener una visión clara, a entender el por qué el Señor nos ha convertido en sus hijos, en su pueblo, en su iglesia. Amén. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad. Es lo que Él hizo con nosotros. Esa es nuestra identidad, que somos linaje escogido. Porque el linaje, porque venimos de una sangre, la sangre de Cristo. Real sacerdocio como iglesia. No que yo soy un sacerdote, tú eres un sacerdote, no. La función de la iglesia sacerdotal. Estar aquí en esta tierra. Interceder por las almas, por las personas. El Señor intercede por nosotros, pero la iglesia, Dios le dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Así como Cristo nos resucitó a nosotros, estando en pecado con el Padre, dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 18, que de la misma manera Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice Pablo, por lo cual le exhortamos y le rogamos a las almas, reconciliaos con Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Déjame tomar un poquito de agua. Reconciliaos con Dios.
Por eso es que somos real sacerdote. El sacerdote media. Y es una función que tiene la iglesia en esta tierra. La iglesia clama día y noche a Dios. Amén. La iglesia clama, pero no una persona específica. La iglesia es la función de la iglesia. Luego dice, somos nación santa, como decir un pueblo santo, un pueblo apartado del pecado. Y luego dice, pueblo a quien Dios ha adquirido, pueblo a quien Dios ha comprado con su sangre. Eso somos. Esa es nuestra identidad. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por aquí, ¿quién puede continuar la lectura? ¿Para qué? ¿Para qué? Por aquí entonces. Para que anuncies las virtudes, amén, de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dale un aplauso al Señor. El Señor te ha dado identidad, salvación, posición espiritual, te ha sentado en lugares celestiales. Primero para que sepa que eres salvo, para que sienta que eres salvo, pero luego con una misión, para que anuncies las virtudes, no las nuestras. Oh, qué buena es la iglesia de Maús. Oh, qué bueno es el pastor. Ah, qué chévere son los diáconos de la iglesia. Mira, ahí hay un hermano y una hermana que es un hermano. No vamos a anunciar las virtudes de nosotros. ¿La virtud de quién? Del que nos llamó de las tinieblas. La virtud de Cristo. Amén. Vamos a hablar de Él. Y estos discípulos, según Marcos, cuando el Señor se le apareció durante 40 días y 40 noches, estuvo con ellos antes de ser ascendido al cielo. El Señor se le aparece y les comisiona: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda persona, a toda criatura, vayan a las naciones, dice en el libro de Mateo, y por todo el mundo, y predíquenle a las naciones, a las etnias, a todo el mundo el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Mire lo que es una fe en movimiento. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es movimiento, eso es dinamismo. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpiente. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Si usted lee todo eso, usted ve un movimiento. Esas cosas no van a ocurrir en un cristiano estático, en un cristiano con una mente paralizada. Sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Amén. Y aquí yo estoy con todos ustedes. ¿Y qué dice aquí luego? Que es el versículo donde leímos. Y ellos saliendo. Amén. Y ellos de una vez recibieron la palabra y salieron a predicar el evangelio. Salieron a hablarle a todos. Pero aquel hermano que tiene el llamado a evangelizar, aquel hermano que tiene el llamado a predicar, no, todos salieron. Todos creyeron.
No es la coordinación o la comisión. Todos salieron. Todos hablaron. Todos predicaron. Salieron. Amén. Hablar la palabra con las señales, como el Señor había dicho, que seguía la palabra, que seguían a la palabra que ellos predicaban. Ahora, hay una verdad. Un cuerpo que no se mueve es un cuerpo con parálisis. En Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 13, dice el escritor de los Hebreos de esta manera: por lo cual, levantad las manos caídas y las sendas y las rodillas, paralizadas. Levanten las manos que están caídas y las rodillas que están paralizadas. Bueno, hermano, esto es para los hermanos que no están orando. No. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y aquí está hablándole a la iglesia. Cuando las manos dejan de laborar, cuando los pies dejan de caminar, cuando ya no queremos avanzar más, le está hablando a una iglesia que había decidido no actuar más. Me quedo con la salvación. Nos encerramos entre nosotros. Perdemos la perspectiva de lo que somos. ¿Qué somos? Nación santa, real sacerdocio. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios quiere tener una nación santa? Dice el Salmo: este pueblo he creado, este pueblo he hecho. Dice Dios en el libro de los Salmos, ¿para qué? Para que publique mis alabanzas. O sea, Dios está haciendo una nación, no para decir, tan bonita, mira. O sea, es como sembrar una mata de aguacate, o sembrar una mata que dé fruto, granos, y no cosechar. O sea, si usted quiere tener un jardín de flores, sin embargo, una persona que siembra flores, por lo menos le saca provecho a las flores. ¿Sí? Pero usted no va a sembrar matas de aguacate, matas de maíz, árboles de mandarina, para hacer un jardín. Para hacer un jardín. Lo que va a hacer es a tener aguacate, mandarina, cambures ahí, y si no los cosecha, lo que va a tener son ladrones ahí. Se le van a meter cuando usted no estén. Se le van a meter a la casa. Usted no cosecha. Entonces, el Señor hizo una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Él para nada. Es para que anuncie las virtudes. Amén. Entonces, levantar las manos caídas, y las rodillas que están paralizadas. Esta palabra paralizado, de donde viene, por supuesto, la parálisis. Esta palabra está en la Biblia, así, paralúo, así, paralúo, de donde viene la palabra parálisis. El paralítico de Betesda, el paralítico, aquel que llevaron los 4 amigos, fue la palabra que se usó, paralúo. Y es la misma palabra, las rodillas paralizadas, piernas paralizadas. Debemos entender que la iglesia es un cuerpo. Primero de Corintios 12:27, que dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Vosotros sois
el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Antes Pablo había dicho, unos son pies, otros son orejas, otros son oídos, otros son manos, otros son nariz. Cada uno de nosotros somos miembros, órganos del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos órganos, como una mano, como una nariz, como un ojo, que debe cumplir una función en particular. Pero ¿qué pasa cuando un cuerpo o un miembro del cuerpo no funciona? A eso le llamamos parálisis. ¿Cuánto alaban al Señor? A eso le llamamos ¿cómo? Parálisis. Si un miembro del cuerpo no actúa, no se mueve, dejó de funcionar, ahí es donde está la parálisis. ¿Qué es la parálisis? La parálisis es la imposibilidad, la debilidad, la infuncionalidad o disfuncionalidad de un órgano o de un miembro del cuerpo. Eso es una parálisis. Cuando un miembro del cuerpo o un órgano se hace disfuncional, no cumple su función, no se mueve con la velocidad, con la habilidad, con la capacidad que debía hacerlo. Si es una mano no aprieta, si es un pie no da el paso bien, la persona comienza a cojear. Ya ahí hay una mala función, hay una parálisis. Una iglesia donde los miembros que somos parte del cuerpo de Cristo se queda sin función, sin acción, sin fuerza, sin capacidad, sin habilidad. Es un cuerpo paralizado, es un órgano, es un miembro que tiene parálisis. Ahora, mira lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios 26:7, y lo voy a leer en otras versiones de la Biblia. Proverbios 26:7 dice: las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Las piernas del cojo cuelgan inútiles. ¿No? ¿Usted conoce a alguien que tenga una cojera, una pierna que no se sienta y la piernita queda así guindando? Son inútiles. ¿Ah? Así es el proverbio, la palabra en la boca de una persona necia. ¿Qué es una persona necia? Hermano, la Biblia dice: no le digas necio a nadie. Ok. El Señor le dijo necio a los fariseos y a los saduceos. ¿Ve? Pablo le dijo necio a los gálatas. Amén. Y también le dijo necio a los corintios. ¿Sí? Así que, y más malo que decirle necio a una persona es ser necio. ¿Qué es una persona necia? Una persona necia es una persona que entiende la verdad, que la comprende, pero no hace caso. ¿Cuánto alaban al Señor? Escucha la verdad, es amonestado. Un necio no es una persona ignorante. Un necio es una persona que se empecina en hacer las cosas a su manera, habiendo sido instruido, regañado, exhortado. ¿Sí? Después que es como el hijo
que se le dice, mire, mire hijo, mire hija, igualito lo hace, es necio. Eso es la necedad. La persona a quien se le dice, se le aconseja, es aconsejado y no, y sabe, conoce, siente el impulso de hacer la cosa correctamente, pero prefiere hacerla incorrecta. Actuar en rebeldía, conociendo la verdad, es necedad. ¿Sí? Entonces, rebobinamos. Así como las piernas el pie de un cojo penden en el aire, así es el proverbio, la palabra en la boca de una persona necia. Entonces, no se trata, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Ajá, ¿y? Yo tengo fe, ¿y cómo se mueve tu fe? ¿Cómo actúa tu fe? Bueno, mi fe está paralítica, bueno, están guindando como las piernas de un cojo. Mira cómo dice otra versión de la Biblia. La Nueva Biblia Viviente dice, inútil es el proverbio en la boca del necio, como inútiles son las piernas de un inválido. O sea, yo leo la Biblia, ajá, ¿y de qué te sirve? ¿Cómo está esa palabra accionando en tu corazón? Entonces, eso es una fe paralítica. ¿Mata la vaca al Señor? Pues eso no es con usted. Eso es con todos nosotros. Amén. Dios no quiere que tengamos una fe paralítica, que sea inútil. Yo conversaba con una hermana y dice, hermano, yo tengo una moto. Y sufriendo porque, ay hermano, usted sabe, a mí me toca caminar para salir de mi casa. Y yo digo, pero usted tiene una moto, sí, pero no la quiero manejar. Entonces, aguántese la caminata. Así es la fe de muchas personas. Tienen las cosas, pero no la usan. Y sufren. Ay hermano, yo tengo una, no sé, una cafetera. Allá nuevecita, pero la usa, ¿para qué la tiene? Ay, hermano, yo tengo una lavadora automática de 5 ciclos y ¿qué hace lavando a mano? Es que me gusta lavar a mano. Entonces, ¿para qué tiene una lavadora? Hermano, tengo un carro en mi casa, ajá, y ¿por qué anda a pie? No, porque no me gusta sacarlo. No. Así es la fe de muchas personas. Está la palabra dentro de nuestro corazón, pero inútilmente. A eso es lo que le llaman una fe paralítica, una fe que no ayuda, una fe que no está en movimiento, una fe que no se mueve. Vamos a ver qué nos dice la Reina Valera contemporánea. Dice, piernas tullidas que penden inútiles, que guindan inútiles. Ese es el proverbio en la boca del necio. Hablar de fe, hablar del poder de Dios. O sea, yo puedo hablar de, mire hermano, yo creo que Dios sana. Pero ¿qué dice la Biblia? Sobre los enfermos. Pongan la mano sobre cualquier persona que esté enferma. Eso es una fe en movimiento. Amén. Hermano, el Señor es el Salvador. Predíquele a alguien entonces, háblele a alguien. Ay, no, hermano, a mí me da como estar hablando. Eso, entonces, creer eso es inútil. Es estar estancado. Amén, hermano. Ahora, estoy hablando de lo que sabemos. Ahora, hablemos de lo que sentimos. Si nosotros somos hijos de Dios, somos una cosa, y no tenemos deseo de, como iglesia, de servir. Todos los cultos y las cosas que hagamos son inútiles. Amén, hermano. Por eso el apóstol Pedro dijo, yo predico esto para despertar su limpio entendimiento. Amén. Para despertar el limpio entendimiento.
Yo ayer estuve en una actividad muy hermosa sobre unos jóvenes que acaban de llegar de la India, en misioneros, y otros se están preparando, ya tienen sus papeles listos para salir a las misiones en la India, en países muy difíciles. Y bueno, mira, yo escuchaba las experiencias, la situación, la oportunidad. Estamos hablando de jóvenes, muchachos de 20 y tantos años, y bueno, mostraban las fotos y las cosas de lo que vivieron, lo que veían, no es fácil. O sea, son situaciones, son lugares, para nosotros, la cultura de nosotros, invivibles. O sea, la cantidad de personas, la densidad de gente. La densidad, yo hoy subía con la moto y si acaso me tropezaría como con 2 o 3 carros subiendo. ¿Sí me explico? O sea, la vía, yo creo que no hice cambio como desde Certeca aquí, no hice cambio de velocidad. No me atravesé con nadie. Con la misma velocidad di la vuelta para acá y paré aquí. O sea, lo que quiere decir que vacío. No, estoy hablando de países densos de gente. Más pequeños en países más pequeños que Venezuela. Por lo menos la India tiene 50 veces la población de Venezuela. 50 veces lo que somos nosotros. Y es como 2 o 3 veces más grande que Venezuela. Entonces podrá imaginar cómo será el metro. Si aquí el metro nos mata, ¿cómo será el metro en la India si hay un metro? Allá no funcionaría. Usted monta aquí en una buseta. ¿De cuántos puestos que tiene la buseta, hermano William? Como... Póngale una de 24, lleva 60 personas, 80 personas. ¿Sí me explico? O sea, adentro, afuera, en el techo, en todos lados. O sea, por la densidad de cantidad de personas. Y la contaminación, la basura. Ustedes digan, ay, hace como 3 semanas que como el camión de la basura no pasa por mi casa. Tengo 2 o 3 bolsitas ahí. Allá no hay relleno, no hay nada, porque es que la cantidad de personas, no hay lugar donde echar la basura. Entonces la gente vive, de verdad que la situación es bastante precaria. Y son gente que no conocen a Dios. Y bueno, y hay gente que va a las misiones, salen. Hay organizaciones que financian pasajes y cosas para salir allá, para ir. Y bueno, hermano, hay que amar al Señor. Hay que tener una intención muy grande. Una intención que hace que nuestra fe esté en constante movimiento. La intención, hermano, el ser movido desde adentro, en la necesidad. Amén, hermano. ¿Qué es lo que ha hecho que la iglesia esté como en una parálisis? Porque voy a hablar por la iglesia en Venezuela. La iglesia en Venezuela está conflictuada. Tiene un conflicto grande. Hablo de la iglesia cristiana. Estamos tan paralizados, con una fe tan paralizada, que la iglesia cristiana en Venezuela, hablo en general, todas las iglesias cristianas en Venezuela, no cumple la labor evangelística. Una iglesia que está encerrada en su templo, donde su vida, su intención, su deseo, su pasión de fe se reduce al templo. Se reduce a la organización. No te juntes con aquel, no te juntes con aquel, no hagas esto. Donde no hay visión de la expansión del evangelio. Es una iglesia con la fe paralítica. ¿Sí? ¿Me estoy explicando, hermano?
La iglesia se ha ensimismado. ¿Sabe qué quiere decir ensimismado? Ensimismarse es mirar hacia adentro, como que si no hay otro mundo, no existe nada afuera, sino nosotros aquí adentro. Y el creyente ahora en particular ya no es un tema de lo de afuera, sino de lo que está dentro de mí, mi necesidad, mi problema, mis proyectos, mis necesidades, mis deseos, mis prioridades. Así está el Evangelio. Una iglesia ensimismada. El Evangelio se ha reducido al beneficio personal. ¿Cómo son nuestras oraciones? Señor, mírame, ayúdame, provéeme, dame, Señor, no sé qué, y todo es para mí. De hecho, el mensaje que se predica hoy en muchos lugares es que Dios te quiere ayudar, Dios te va a levantar, Dios te va a proveer, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Entonces, todo está proyectado a la persona, al creyente, como que si el Evangelio es un instrumento para el beneficio personal. ¿Cuánto alaban a Jesús? Yo, a mí, para mí, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Eso se traduce en una fe paralítica, en una fe disfuncional, en una fe que no es proactiva, en una fe que no piensa en otro, en una fe donde no hay, por supuesto, no hay desarrollo de amor. El apóstol Pablo liga la fe y dice, amor con fe. Hay un texto allí, creo que entre las epístolas, si alguien me lo consigue, fe con amor o amor con fe. Creo que está en Corintios por allí. Consígueme, lo quitamos. Porque amor con fe. O fe con amor. Eso que tienen telefonitos allí que pueden buscar en los buscadores. El apóstol habla de que hay una mezcla entre la fe y el amor. Vamos a ver si yo consigo el texto. Aquí en Efesios 6 te dice, paz sea a los hermanos y amor con fe. Ese es. Amén. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Amén. Están juntos. Pero no una fe paralítica. Yo creo en el Señor. Y el Señor me ama a mí solito. Porque somos como en el hogar de familia, los hijos discuten a quién de los dos, o de los 3, o de los 5, o de los 10 hijos, dependiendo de cuántos hijos tuvo ese papá, a cuál quiere más. Los hijos pelean. Los hijos pelean por a quién el padre ama más. El padre ama más a los pentecostales, a nosotros. Por eso el Espíritu Santo se derrama en nosotros. Y ama menos a los bautistas, o ama menos a los bautistas. Y dice, no, el padre ama más a los bautistas porque somos como más ordenaditos, más centrados. Nos bañamos más. Entonces vienen los presbiterianos y dicen, no, nosotros tenemos la doctrina correcta. Somos calvinistas de origen y estamos en la doctrina correcta, el Padre nos ama más a nosotros. Después aparecen los metodistas, los anglicanos y aparece el otro. Entonces estamos en una discutidera, ¿a cuál de los hijos los padres aman más? Porque es un pleito de muchachos, es un pleito de hijos y así estamos en la iglesia. Pero allí dice el apóstol Pablo, paz. ¿Cómo que dice el texto? 6:23. Paz sea a los hermanos. Paz sea a los hermanos, paz. Estén en paz. ¿Y amor? ¿Y amor con qué? Con una fe proactiva.
Una fe que trabaja, una fe en movimiento, cuando alaban al Señor, una fe que actúa, una fe que se mueve, una fe que produce resultados, una fe que hace que el poder verdadero de Dios se mueva. Dale un aplauso al Señor. Amén, hermano. La Biblia dice que los discípulos, en lo que el Señor les habló y los amonestó y les dijo, vayan y prediquen el evangelio, ellos salieron. Dice, y las señales comenzaron a seguir y comenzaron a predicar la palabra. Dice, y las señales las seguían. No es que las señales seguían a los discípulos, las señales las seguían. ¿Seguían a quién? A la palabra que ellos hablaban. Amén. A la palabra que ellos hablaban. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Es que ni siquiera lo tenemos que hacer con nuestra fuerza humana, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales seguían la palabra que ellos hablaban. Las señales seguían la palabra que ellos hablaban, que creían. ¿Por qué? Porque comenzaron a hacer su fe que se mueva, en movimiento. Pero entonces una iglesia que está pensando en ellos, una iglesia que, hermanos, oren por mí. Hay gente que se ha reducido en esta vida y se ha cerrado tanto. Y no estoy hablando de poquito, estoy hablando de mucho por ciento de la iglesia. Que la gente se ha cerrado al servicio de Dios y se ha abierto al beneficio personal, a vivir de oración. Oren por mí, clamen por mí, ayúdenme, no sé qué, y yo, y a mí, te pido mi familia, te pido por la no sé qué, te pido por el negocio, hermano, ore por esto, hermano, ayúdenme aquí, hermano, no sé qué, y entonces uno ha caído, yo mismo he caído en ese. ¿Sí me explico? Pero cuando la palabra de Dios está en el corazón de uno dice, esto no está bien. Esto no es el evangelio, esto no es fe. ¿Sabe por qué no es fe? Porque Santiago 2:26 que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea, yo puedo decir que creo, yo puedo decir que entiendo las escrituras. Vea las redes sociales, vea las redes sociales, maestros de la Biblia, una cuerda de holgazanes lo que son. Lo único que sirven es para hacer TikToks y hacer reacciones de la predicación de otro, puro para criticar, para malponer a un predicador, para malponer a otro. Critican independientemente que uno esté de acuerdo con lo que una persona predicó o no predicó, pero critican a los que tienen labores sociales. Seguramente se roban la plata. Vas a hacer un programa para criticar a alguien que reparte comida. Critican gente que cantan de una manera y cantan coros pentecostales. Esos hermanos que cantan pentecostales y se tiran al piso. ¿Qué te interesa? Entonces resulta que tienen 100,000, 1,000,000 de seguidores. Y lo único que hacen es hacer unas reacciones de media hora, de una hora, para criticar cómo cantó alguien. Si fueron suficientes las bolsas de comida que le dieron a otro. Si el diezmo, que aquel pastor pide diezmo. Que no, en vez de aprovechar ese 1,000,000 de personas que lo pueden escuchar y evangelizar.
Amén. Edificar vidas. Y además, dejen de hacer TikTok y vayan a salir a predicar, a salvar almas. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? A salvar almas. Los que son es unos holgazanes de la fe. Tienen una fe muerta, no ayudan a nadie. No son capaces de pararse en una plaza a predicar el evangelio. Con toda la sabiduría que tienen, no son capaces de ganarse un alma. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Mire, hoy más que nunca, o sea, hoy está pasando mucho. La gente no tiene expectativas ministeriales hoy. Hay muchas organizaciones que están escasos de pastores. Iglesias sin pastores. Amén. Iglesias sin pastores. Porque la gente dice, nah, yo no quiero. Hermano, pero Dios te llama. No. Empezando por los hombres que están menos dispuestos que las mujeres. Hay más mujeres dispuestas a servir a Dios que hombres. Amén. Y después vienen de nuevo los criticadores. No estamos de acuerdo con que las mujeres pastoreen. Sí, pero tú estás puro sentado en una silla con un micrófono haciendo TikTok y más nada. Diciendo que no estás de acuerdo que las mujeres pastoreen. Salga pues. Salga. ¿Cuántos hombres bautizamos nosotros en estos días? El hermano Misael, ¿qué más? Ay, hermano Denny. El resto fueron mujeres. ¿A ver? Vaya a los institutos bíblicos y vea cuántos hombres están estudiando la Biblia y cuántas mujeres hay. De 100 estudiantes, 20 son hombres y el resto son mujeres. La mujer no puede pastorear. Tienes una fe paralítica, hombre. No tiene el más mínimo deseo de salir a pastorear, de abrazar el ministerio evangelístico, de salir a fundar iglesia, de salir como un misionero, de ir allá, de ir acá, de hacer allá, porque estamos ensimismados. Amén, hermano. Ay, no, y si yo salgo y me muero de hambre, ¿usted cree que los discípulos no tuvieron el mismo conflicto que nosotros hoy en el 2000? ¿Usted cree que las necesidades del año 2026 son más profundas y más difíciles que las del primer siglo? Cuando Pablo decidió tener por basura todo. Era diferente. No, hermano, lo que pasa es que usted no entiende lo que nosotros vivimos. No, usted no ha entendido el Evangelio. Yo no he entendido el Evangelio. Amén, hermano. Y eso es lo que hace que nuestra fe esté paralítica. Que la iglesia esté como paralítica. Muchos miembros, un cuerpo, pero sin acción, sin pasión, sin gana. ¿Cómo se mueve una mano? ¿Cómo se mueve un pie? ¿Cómo se mueve un cuerpo? Es todo un sistema. Músculos, nervios, corriente, no, hermano Nelson, que usted por el sistema nervioso va corriente, baja carga eléctrica bajita, el corazón y el del cerebro, y todo por el cableaje del sistema nervioso que hay en el cuerpo. Usted puede sentir la punta del dedo, puede sentir un pellizco aquí, y puede, el cuerpo está vivo. ¿Le explico? El creyente que no reacciona es porque ya esa parte, ese sistema nervioso no llega. Es que el Espíritu de Dios no llega. El Espíritu de Dios, que es el correntazo, como en el sistema nervioso, no está llegando a su vida. Es como un dedo, ay, este dedo lo tengo dormido, nadie me mueve.
Hay una frase: miembro del cuerpo que no se mueve se atrofia. Yo le contaba que por ahí había un borrachito, hace más nunca lo vi, tenía que ya no vive, uno chiquito. Él una vez se cayó, y se golpeó el codo. Y de pagarlo se montó un trapito aquí y se amarró el codo aquí. Ya estaba por ahí. Pero no fue que se lo fracturó, fue que se lo golpeó y se lo inflamó del golpe. Borracho. Pero él dejó el brazo guindado aquí y más nunca se quitó él. Y cuando me lo acuerdo tenía el brazo flaquito. Flaquito. Y no era que tenía alguna fractura, no, simplemente fue que guindó el brazo ahí y más nunca lo movió. Y cuando me lo acuerdo se le secó el brazo. Miembro que no se mueve, se seca, dijo el otro. Miembro que no se mueve, se seca, se atrofia. Ya el cerebro dice, no necesita irrigación de sangre, no necesita impulsos nerviosos, ya no necesita nutrientes, ya las células están muriendo, no necesita proteínas. Vamos a enviarlo para los miembros que hacen fuerza, las piernas que caminan, pero poco a poco. Y así hay muchos creyentes atrofiados. Entonces, no reciben revelación de Dios, no hay impulso espiritual de hacer nada, de servir en nada. Cada día me comprometo más en mi vida, en mi negocio, en mis proyectos. Hermano, en la obra de Dios no se trata de que Dios respalde mi proyecto. ¿De qué se trata? De que yo debo entender el plan de Dios. Amén. ¿De qué se trata la fe? Que yo entienda el plan de Dios para mi vida. No que Dios entienda mi plan. Señor, me quiero casar, quiero vivir allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Señor, quiero prosperar así. Dame, Señor, oren por mí. Vamos a hacer un ejército de oración. Vamos a poner el grupo de intercesión de la iglesia a orar por los proyectos de los hermanos, por los propósitos de los hermanos. El hermano quiere viajar, el hermano quiere vivir en Alemania, el hermano quiere vivir en China. ¿Qué es eso? No se trata de mi plan. Se trata de meterme en la intimidad con Dios y que el Señor me diga, ¿qué tú quieres? O sea, que yo le diga al Señor, Señor, ¿qué quieres? Y Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿Cuántos saben que Dios habla? Y Dios le va a hablar. Y Dios va a quitar todo deseo que no sea de Él. Lo va a quitar. Una vez a mí se me metió en la mente que me quería ir para Caracas. Ya que no quería estar más aquí en Boconó, me quería ir para Caracas. Eso hace años, para que no se asusten. O no se alegren. Es capaz que se alegran. ¡Ay, qué bueno! Y ya se va. Cortemos sus ligaduras. Ok. Entonces, yo estaba en Caracas. Y me llega unos hermanos y me hacen una propuesta y me dicen, nosotros queremos que usted nos pastoree en Caracas. Ay, y yo estaba con esa emoción. Oiga lo que le voy a decir. Y yo estaba con esa emoción. O sea, yo me fui, estaba en Caracas, o sea, me fui para Caracas con un sentimiento. Me quiero ya ir de Boconó. Y me voy a Caracas, y cuando estoy en Caracas, me consigo con unos hermanos y me dicen, ¿a ti te gustaría venirte para Caracas? Porque a nosotros sí nos gustaría que tú nos pastorearas. Ay, eso lo tomé yo como una confirmación, eso es de Dios. Eso fue un sábado como a las 7 de la noche. Ay, creo que me sentí muy así como que esto es de Dios. Me emocioné. Pero el domingo en la mañana, cuando estamos haciendo el servicio, y había un movimiento del Espíritu Santo en la iglesia, un mover del Espíritu Santo, hermana danzando, le estoy hablando de más de 100 personas, y hermana danzando, y hermano por aquí, y todo un movimiento, y yo estaba como de aquí a 6 metros allá, estaba yo, en este punto. Y mientras el pastor estaba aquí, y el pastor estaba tomado por el Espíritu Santo, así hablando en lengua, y los hermanos allá y hermanas.
yo escuché la voz de Dios que me dijo, no es el tiempo. Eso fue como que a mí, yo estaba así en las nubes de la emoción y de repente y cuando yo venía a Boconó, yo venía con el corazón deshecho, yo venía como despechado, como que si aquel me hubiese dejado. Yo venía pero con una amargura de mi alma, y desde esa vez no voy a Caracas, saque la cuenta. Hace 9 años. O sea, ¿usted está entendiendo? Usted puede tener todos los planes de su vida y los proyectos y los deseos y las ganas y todo lo que usted diga, quiera, pero no se trata de eso. Una fe activa, una fe que se mueve, va a entender es el plan de Dios. Amén. No el plan personal. Nosotros podemos hacer planes. De hecho, en el proverbio dice que del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la decisión. El hombre piensa su camino, dice la Biblia. El hombre piensa, ay, será aquí, será allá, será que me caso con aquella, con aquel, será aquí, que tengo 10 hijos, que tengo 1. El hombre piensa, planifica, voy a estudiar, me voy a comprar la casa, voy a hacer la casa así, voy a hacer... El hombre piensa su camino, mas de Jehová es la decisión. Dios es el que va a pagar la cuenta. Cuando lo haga el Señor. Es como cuando mis hijos dicen, ay, yo quiero estudiar tal cosa, ok, ¿y usted la va a pagar o la voy a pagar yo? ¿Quién va a pagar? No, yo quiero estudiar en la luna, ok, pero ¿quién va a pagar que tú vivas en la luna? ¿Si lo va a pagar yo o no? Déjame decidir yo también. Entonces, Dios tiene un plan para nosotros, y es lo que el cristiano que quiere tener una fe proactiva debe buscar. Amén. Hermanos, fuimos constituidos para servirle a Dios. Todos. Y yo como pastor deseo que esta iglesia, en términos de la fe, del propósito de Dios, por ejemplo, aquí en la iglesia podemos distribuir la vocación con que cada cristiano está llamado. Cada uno tiene una vocación. Nosotros podemos distribuir esa vocación en las 5 áreas de la coordinación de trabajo en la iglesia. ¿Cuáles? Los que están llamados y sienten la vocación a la intercesión, a orar, a la parte de las misiones, la extensión, la predicación, salir a predicar el evangelio. Aunque es una tarea de toda la iglesia, pero hay gente que tiene como ese llamado, ese deseo, ir a las cárceles, ir a los hospitales a predicar, ir a muchos lugares, predicar en la plaza. No son gente que se conforman con estar adentro. Bueno, ahí está la coordinación de extensión, la coordinación de servicios sociales, a las personas que les gusta trabajar en el área social, ayudar a una señora que hay que limpiarle la casa, que hay que ayudar a aquel, o no sé, repartir comida, etcétera. Todo lo que tiene que ver, visitar personas enfermos en el hospital, servicios sociales. La coordinación de enseñanza, son muy importantes también, gente que tiene la vocación. Amén. Y la coordinación de adoración, los que cantan, porque todo el mundo no canta. Usted cantará en su casa, pero para hacerlo, para ejecutar un instrumento, tocar una batería no es tocar peroles, tocar todo eso de pintura, no. Eso tiene su técnica. Tocar un instrumento, una guitarra, no sé, un instrumento de viento, una trompeta, un saxofón, tocar un piano, instrumentar ¿cómo se llama? La parte técnica de sonido. Eso también hay un llamado. De hecho, el apóstol Pablo dice, en la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo dice, 12:28, primero de los Corintios, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, no para chismear, sino para manifestar el don de Dios. Los que administran. Es decir, Dios repartió en la iglesia las vocaciones y nosotros, por lo menos acá en la iglesia, podemos agrupar a cada hermano y a cada hermana en el espacio en que desee servirle a Dios. Amén, hermano. Podemos hacerlo para que su fe sea dinámica, para que se mueva, pero todas estas 5 coordinaciones deben trabajar en función de algo grande. No es puro cantar y no es puro repartir comida. Es hacer la obra de Dios, que la gente conozca a Cristo. Y es algo de lo que tenemos que llenarnos, de ese deseo, de esa pasión. Y entonces vamos a ser amables con la gente. El cristiano que es retrechero con el inconverso no ha entendido. Mire, por más que una persona sea muy incrédula, borracha, homosexual, pecador, el cristiano, entendiendo la vocación de que el deseo de Dios es que Él le sirva para que la gente conozca a Cristo, siempre va a ser amable, siempre va a ser paciente, siempre va a ser una persona que va a buscar la manera, va a orar, le va a pedir a Dios, dame la forma, se va a conseguir con un brujo y huyen. El cristiano promedio le tiene miedo a los brujos. Y eso yo lo tengo comprobado. La mayoría de los cristianos le tienen miedo a los brujos. No le tengas miedo, acércate al brujo, háblale con amor. Amén, hermano. Háblale con amor, vaya tirándole una palabrita. No muestre miedo, temor. El que está en ti es más poderoso que el que está en un brujo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Ay, no, hermano, que entonces uno se contamina. Tú no te contaminas, chico. Tú no te contaminas, hermana. ¿Cómo te vas a contaminar? Te contamina si haces lo mismo que hacen ellos. Pero si le das la mano a un brujo o una bruja, Dios te bendiga. Amén. Dios te ama. Hola, ¿cómo estás? Mire, la gracia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios que está en nosotros es más poderosa que el demonio que se mueve dentro de ellos. ¿Cuántos lo creen? Debe creerlo, porque es lo que hace que la fe se mueva, esté en movimiento. Pero si yo pienso que no, hermano, ese brujo es tremendo, agarras y pones tu fe en el piso. La pone paralítica. Agarra y se engancha la manito aquí. Y cuando me da cuenta la tiene flaquita. Yo siempre critico esa parte, ¿no? A veces le damos más poder al diablo que a Dios. Es que sí. Pensamos más en el poder del diablo. Hermano, vamos a hacer la verdad, pero primero hay que orar porque allá hay demonios. Ya estás derrotado. Tú tienes que pensar que si Dios te pone algo en su corazón, en el tuyo. Amén. Si Dios te pone en tu corazón, ¿qué tal si yo visito a fulano? Eso es un deseo. Ese deseo nació de Dios. Bueno, hermano, primero vamos a meternos 7 días de ayuno, 40 días. Por favor. El deseo mismo fue de Dios. Vaya, hágalo. Hágalo. Si necesita ayunar para usted fortalecerse, bueno, ayune y fortalezcase. Pero hágalo. Hágalo. Entonces, la fe tiene que ser proactiva y no pasiva, así como que sí, yo creo, pero cuando Dios quiera, cuando se pueda, cuando yo termine esto, cuando mi esposa se convierta, cuando termine de comprar el carro, cuando termine de sembrar la hacienda, cuando termine no sé qué, cuando las cosas se me den, cuando deje de llover, cuando salga sol, Por eso es que muchas personas querían seguir a Jesús y el Señor le dijo, deja que los muertos te regalen sus muertos.
Por eso es que el Señor le dijo a muchas personas, el que no deja esto y esto, no puede ser digno de mí. Por eso no podemos pensar que para nosotros es más difícil que lo que fue para los discípulos. Pero digo, aquí hemos dejado todo por seguirte. Hemos dejado todo. Ellos también dejaron todo. Ellos también dejaron todo. Yo no sé quiénes de ustedes, por causa de Cristo, han tenido que dejar algo. Familia, lugar donde viven, es fuerte. Pues digo por causa de Cristo. Comodidades, trabajo, sueldo, ganancia. Hay una frase que mata a la iglesia. Yo la he escuchado aquí como 2 o 3 veces. Y la he escuchado en otros lugares también. La he escuchado en reuniones de pastores. La he escuchado aquí entre líderes. La he escuchado en muchos lugares. ¿Y qué gana la iglesia con eso? Vamos a hacer, hermanos, pero ¿y qué gana la iglesia? ¿Qué ganamos nosotros con eso? No hay una frase que mate más la fe que eso. Bueno, pregúntele a Pablo qué ganaba él con predicar desde Jerusalén hasta España. ¿Qué ganó Pablo? ¿Qué ganó él? Pregúntale a Pablo cuando llega al cielo. Pablo, ¿qué ganaste tú con tanto sacrificio? Pablo le va a decir, no se trata de lo que yo gane. Cuando la iglesia no hace algo, vamos a suponer por la comunidad, la iglesia. Entonces decimos, ay, ¿por qué no todo? ¿Y qué gana la iglesia con hacer eso para la comunidad? ¿Qué gana la iglesia? No se trata de lo que gana la iglesia, es qué pierde la comunidad si la iglesia no lo hace. Porque cuando la iglesia no hace algo, pierde la comunidad. Cuando la iglesia no predica, ¿quién pierde? ¿Qué gana la iglesia si salimos a predicar todos los días? ¿Qué gana la iglesia? De repente no va a ganar nada. El problema es, ¿quién está perdiendo? Está perdiendo el pueblo. Porque cuando no se predica, aumentan los brujos, aumenta la droga, aumenta el mal, aumenta la mentira, aumenta la corrupción, aumenta la gente mala. ¿Qué gana la iglesia? Bueno, no sé a qué se refiere con qué gana la iglesia en términos de dinero. Nada. Pero si gana la iglesia, gana el reino de Dios. Amén, hermano. Entonces, la fe debe ser proactiva. Siempre hacer. Para que sea una fe que esté en movimiento. Concluyo con esto. Tengo mucho más, pero la fe debe ser viva. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, o sea, la iglesia crecía, fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia modelo de una iglesia con una fe en movimiento siempre fue la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Una iglesia donde no había materialismo, una iglesia donde había compañerismo, una iglesia donde había doctrina y una iglesia donde se predicaba el evangelio. Amén, iglesia. Amén, amados hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros acá? Ser una iglesia de una fe en movimiento. Amén. Ser una iglesia con una fe activa, en movimiento, deseando hacer. No espere que lo mande, hágalo. Lea la escritura, llénese de esa pasión, de esa gana. Tiene llamado a la enseñanza, involúcrate. Habla con la maestra, la directora de la escuela dominical, involúcrate. Tiene deseo, hermano, mira, yo siento un deseo grande de salir a predicar la palabra. Hable con la coordinadora de la parte de extensión, de predicación. Me alegro mucho porque la hermana Jacinta se sumó
al equipo con la hermana Carmen. Hermano, yo quiero servirle al Señor, pero te voy a decir algo, hermano. Añádese en cualquier área de trabajo, pero te voy a decir algo. Te va a costar que vas a tener que sacrificar algo. Vas a tener que sacrificar tiempo, intereses personales. El que le quiere servir a Dios va a tener que dejar cosas que le roban el tiempo, que le roban el deseo, que le roban la atención, que le roban. Son cosas que son ladrones de tiempo. Amén, 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 amén. Tienes que comenzar, hermano, a deshacerte. Si le quieres servir a Dios y quieres tener una fe en movimiento, activa, una fe viva, eficaz, preciosa, dice el apóstol Pedro, vas a tener que comenzar a sacrificar muchas cosas que están matando la fe, muchas maneras de pensar. Y hermano, mira, en el camino Dios va a proveer, Dios va a sanar, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Amén. Si nosotros ponemos nuestra fe en movimiento. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Le invito a ponerse de pie. Aleluya. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar a Dios.